Hola a todos de nuevo, ¿qué tal? Solo confírmenme por favor que me están escuchando, ya que estamos hoy en otra aplicación, ¿verdad? Así que ahí no hay pérdida. Sí, escucha. Ok, perfecto. Gracias. Solo antes de iniciar a hablar de contenido de la clase de hoy, recordarles que ahí en el campus, ¿verdad? Les puse un aviso sobre la prueba 2 y tarea 2, ¿verdad? Específicamente les decía aquí que eso lo vamos a hacer este domingo 28, ¿verdad? Eso más que todo por el domingo uno tiene más tiempo libre, ¿verdad? Que un día de semana. Recuerden que ese mismo día también es el último día en que se puede subir la tarea 2. Y aquí también les especifico que esa tiene que tener los ejercicios que se asignaron para no perderse en las presentaciones de la 3 a la 6, ¿verdad? Recuerden que ahí al final siempre les digo, ¿verdad? De tarea hay que hacer tales ejercicios. Así que tengan eso pendiente ahí, ¿verdad? Ok. La prueba va a funcionar similar que la vez anterior, va a estar disponible todo el día para que la hagan a la hora que ustedes sepan que tienen menos problemas, ¿verdad? Uno ya sabe cómo es la conexión, por ejemplo, en su casa o a qué horas usualmente se va la luz, ese tipo de cosas, ¿verdad? Háganla a la hora que más, que ustedes sepan que no van a tener problemas, ¿verdad? Y recuerden que también van a haber 2 intentos. Específicamente para eso, ¿verdad? Si uno estaba en un intento y tuvo algún problema, bueno, entonces se espera, ¿verdad? Y lo hace el segundo intento a otra hora para que evitar los problemas, ¿verdad? Ya sabemos que aquí pues tenemos muchos problemas de ese tipo. Ok, déjenme quitar el video para evitar también el mismo tipo de problema. Y pues ahora sí, comencemos a hablar lo que nos corresponde hoy. Fíjense, por lo mismo que les estaba hablando ahorita, esto que vamos a comenzar a hablar hoy ya sería para la siguiente evaluación, ¿verdad? O sea, para la prueba 3. O sea, esto no se evalúa, ¿verdad? En esa prueba de este domingo, sino solo lo que les indiqué específicamente ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a seguir hablando de clasificaciones de sistemas en el plano y ya básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es irnos con ciertos casos particulares, ¿verdad? Sistemas lineales que tienen ciertos tipos de matrices y, perdón, a partir de ellos, pues, poder determinar cómo son los puntos de equilibrio del sistema, que al final me dicen mucho cómo es el comportamiento del sistema, ¿verdad? Aquí vamos a ver otros 2 tipos de clasificaciones, una que se llama traza determinante, porque pues dependiendo de la traza y el determinante de la matriz, así vamos a poder decir cómo se comporta el sistema, y otro tipo de clasificación que pues, no tiene ningún nombre específico, pero lo que sí podemos decir es que es un poco más formal quizás o teórica de repente, ¿verdad? Que las otras, porque no es que no son formales, ¿verdad? Las otras, todo lo que hemos trabajado pues tiene su grado de formalidad. Así que bueno, básicamente eso es lo que nos corresponde hoy, ¿verdad? Conocer esas 2 nuevas clasificaciones. Vamos a la primera. Fíjense, siempre estamos en el plano, ¿verdad? Entonces consideramos un sistema que tiene una matriz de este tipo, o sea que siempre es un sistema lineal, ¿verdad? El que estamos considerando. Recuerden que después vamos a ver cómo estos sistemas lineales se utilizan para resolver o para trabajar los casos no lineales, ¿verdad? Eso lo hemos tenido como de promesa, ¿verdad? Desde el inicio. Pero bueno, por ahora entonces seguimos estudiando los sistemas lineales. Fíjense, los valores propios en general, ¿verdad? Haciendo el procedimiento para hallar los valores propios de una matriz, podemos determinar aquí que van a estar dados por las soluciones de esta ecuación cuadrática, ¿verdad? Haciendo el proceso usual, ¿verdad? Que hacemos para calcular valores propios. Entonces, noten que escrita de esta manera, resulta conveniente que el coeficiente que va con el término lineal es precisamente la traza de la matriz,
que es la suma de las componentes de la diagonal, ¿verdad? A más D. Y este coeficiente, el coeficiente constante de la cuadrática, observamos que precisamente es el determinante de la matriz, ¿verdad? A por D menos B por C. De modo que esta cuadrática la podemos reescribir en términos de la traza y el determinante. De ahí viene lo del nombre, ¿verdad? De clasificación traza determinante. Entonces, las soluciones de la cuadrática, que son los valores propios, ¿verdad? Los podemos escribir en términos de precisamente la traza y el determinante, ¿verdad? Así que dependiendo de cómo sean, recuerden que lo que sabemos hasta ahora nosotros es que, por ejemplo, si los valores propios eran reales, distintos, con signo negativo, entonces íbamos a tener un sumidero. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que dependía directamente de cómo eran los valores propios de la matriz. Ahora entonces queremos asociar esto con, con estos otros dos conceptos de álgebra lineal, ¿verdad? La traza y el determinante. Entonces, vemos primero que las soluciones, ¿verdad? O los valores propios, ¿verdad? Los podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Utilizando la fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces, representamos los dos valores propios, los llamamos como lambda más y lambda menos, ¿verdad? Considerando las dos opciones, ¿verdad? Que salen de la fórmula cuadrática. Observamos además que si nosotros hacemos la suma de esas dos soluciones o de esos dos valores propios, cuando hagamos la suma, noten que como el signo de la raíz, ¿verdad? Es distinto, entonces al sumarlo el positivo con el negativo, pues se me va a eliminar la raíz y me va a quedar un medio la traza más un medio la traza, o sea, la traza, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? La suma de las dos es la traza. Y la multiplicación de los dos, bueno, eso viene del hecho de que, recuerden que si estas son las soluciones de esta cuadrática, significa que esto se puede factorizar como x menos cada una de estas soluciones, ¿verdad? Dos factores lineales con esa forma, ¿verdad? Bueno, lambda menos cada una de estas soluciones. Y entonces, si multiplicamos las dos, ¿verdad? Eso me va a dar la misma cuadrática, ¿verdad? Si multiplicamos esos dos factores lineales. Y el término constante, pues va a ser el determinante, ¿verdad? De manera que si multiplicamos entonces las dos soluciones, me queda precisamente el determinante de la matriz. Vamos a denotar entonces, para simplicidad y para simplificar la notación, como t a la traza de la matriz y como d al determinante de la matriz, ¿no? Entonces, observamos que conocer la traza y el determinante, pues me sirven también para conocer los valores propios, ¿verdad? Y así entonces conocer el comportamiento geométrico del sistema, que al final es lo que pues, más nos interesa, ¿no? Entonces, para ello, se utiliza aquí una gráfica considerando como ejes, así como normalmente nosotros consideramos los ejes X y Y, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una gráfica en un plano cuyos ejes van a ser T y B. Y según las regiones que se formen en esa gráfica, dependiendo de en qué región estén precisamente la traza y el determinante de la matriz correspondiente, pues vamos a ver que eso me va a decir directamente cómo va a ser el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces veamos más sobre este plano traza determinante. Solo para adelantar, ya vamos a ver todo esto, pero solo para adelantar, fíjense que a lo que queremos llegar es a esto. A eso nos referimos ahí con ese plano traza determinante y a esas regiones que les digo que esto lo que indica es que si un sistema, su traza y su determinante, aquí recuerden que un punto en este plano, como el eje X o el eje horizontal representa traza, el eje vertical representa determinante, entonces un punto en este plano estaría formado por parejas traza, coma, determinante, ¿verdad? De manera que si la traza y el determinante me quedan en esta región, entonces vamos a decir que el sistema va a ser de este tipo, que es una fuente, ¿verdad? Si
Fíjese, aquí estaríamos diciendo si el determinante es negativo, entonces va a ser de este tipo, que era el punto de CIA, ¿verdad? Aquí tendríamos que si la traza es negativa y el determinante positivo, pero con otras condiciones de más, ¿verdad? Porque fíjense que tiene que ver con esta cuadrática que se forma aquí, ya vamos a hablar de ello. Y el punto es que noten que aquí lo que se está indicando es que dependiendo en qué parte de este plano esté ubicada el punto ese correspondiente a la traza y el determinante, así entonces va a ser el sistema. O sea que está bien como bonito, podríamos decir, ¿verdad? Esta nueva clasificación. Entonces veamos cómo se obtiene estas regiones o cómo se obtiene decir que aquí precisamente quedan los espirales que son sumideros, ¿verdad? Vamos a ver, no, fuentes serían estas, ¿verdad? Se van alejando y aquí los espirales sumideros. Entonces veamos esto. Como les decía, pues en ese plano cada punto va a representar una traza, ¿verdad? Y un determinante. Y el signo de esta expresión, que es el que llamamos discriminante, ¿verdad? De una cuadrática, nos va a decir cómo van a ser los valores propios, porque recuerden que dependiendo de cómo sea esto de aquí, ¿verdad? Que es precisamente la que llamamos discriminante, dependiendo del signo de eso, ¿verdad? Me van a salir dos soluciones reales distintas. Si es cero, sería una sola solución repetida, ¿verdad? Y si fuera negativo, entonces esto va a ser complejo, ¿verdad? Entonces, con el signo de esto, o si es cero, podemos determinar entonces qué tipo de valor propio tenemos, ¿verdad? Y asociarlo con lo que sabíamos de las clases anteriores, ¿verdad? Que dependiendo de cada caso, así eran entonces la forma o el tipo de punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, como les decía, si ese discriminante es negativo, entonces vamos a tener complejos con parte compleja distinta de cero. Recuerden que eso es importante porque cuando la parte compleja era cero, ahí se formaban los centros, ¿verdad? Que era otro tipo de punto de equilibrio. Y observamos en la gráfica, los centros quedan aquí, ¿verdad? Que esto indicaría que la traza tendría que ser cero, ¿verdad? Para que esto ocurra, porque esto está ubicado sobre el eje vertical, ¿verdad? Que es el determinante. Entonces, el determinante puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero si el punto está sobre este eje, significa que la coordenada, en la primera coordenada, o sea, la traza, va a ser cero. Estaríamos diciendo, y tenemos que ver, concluir eso, ¿verdad? Que si la traza es cero, entonces el sistema va a tener un punto de equilibrio en forma de centro, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos, ¿verdad? Complejos con parte compleja distinta de cero. Si es mayor que cero el discriminante, pues reales y distintos. Y si el discriminante es cero, pues reales repetidos. Si consideramos entonces, vemos que como este signo me determina bastante, ¿verdad? Entonces, si esto es mayor que cero, sería como considerar, recuerden que estamos viendo como que t fuera x, ¿verdad? Y como que d fuera y. Entonces, si nosotros consideramos la expresión esto igual a cero, ¿verdad? Como para ver cuándo cambia de signo, lo que se me genera es una cuadrática, ¿verdad? Y la podemos graficar entonces en ese plano, que es precisamente esa cuadrática que se forma aquí, ¿verdad? Y noten que es, si pasamos el 4D a la izquierda, sería t al cuadrado menos 4D igual a 0, ¿verdad? Que es precisamente lo que está ahí dentro de la raíz, ¿verdad? Y como nos interesa el signo de eso, entonces lo hacemos igual a 0 para ver cuándo es positivo y cuándo es negativo, y además, pues, de paso, cuándo es 0, ¿verdad? Entonces, sería 0 cuando estamos sobre la cuadrática, ¿verdad? Mayor que 0, ¿a dónde sería? Seguramente en la parte de arriba, ¿verdad? Pero habría que chequear ahí, ¿verdad? Con las técnicas esas que le enseñaban a uno desde 110, aquello que le decían, resuelva la desigualdad cuadrática tal, ¿verdad? Y lo ponían a uno como a sombrear, ¿verdad? La región correspondiente. Seguramente es arriba, ¿verdad? Pero bueno, hay que verificarlo. De todas maneras, viendo estos casos, vamos a ver. No, así de entrada no se puede decir directamente. Habría que hacer eso que uno hacía ya en 110.
Bueno, como les decía, entonces, hacer la gráfica de esto y ver dónde están, o dónde se da el comportamiento ese de los signos. Ah, bueno, sí, con esto lo podríamos decir, ¿verdad? Reales distintos tienen que ser sumideros o fuentes. Ahí estaríamos diciendo que esto es mayor que cero, ¿verdad? Entonces, tendría que ser aquí y aquí, ¿verdad? Esta parte de abajo. O sea que es mayor que cero aquí abajo, al revés de lo que uno pensaría normalmente, ¿verdad? Ok, creo que es porque están la T y la D, están como al revés, ¿verdad? O sea, si piensen que fuera X y Y, entonces la cuadrática sería X al cuadrado menos 4D menos 4Y, ¿verdad? Entonces, si lo pasamos al otro lado, sería Y igual a un cuarto T al cuadrado, un cuarto X al cuadrado. Mm, Va. De todas maneras, como digo, de aquí se puede ver directamente, ¿verdad? Esto mayor que cero significa que esto es mayor que cero, y ahí es donde están entonces los reales y distintos, que ahí era donde se formaban los sumideros, fuentes o puntos de silla, ¿verdad? O sea, aquí en la parte de abajo. Ok, continuando entonces, vemos acá que si el discriminante es mayor que cero, pues como dijimos, los valores propios son reales y distintos, y para ser más específicos, porque para el caso de reales distintos teníamos tres opciones, ¿verdad? Sumidero, fuente o punto de silla, ¿verdad? Perdón, entonces fíjense, si el determinante es menor que cero, afirmamos que vamos a tener un punto de silla. ¿Por qué? Ah, porque como habíamos dicho que además el determinante era lambda 1 por lambda 2, la multiplicación de los dos valores propios. Entonces, si es negativo, significa que uno de estos dos tiene que ser negativo y el otro positivo, ¿verdad? O sea, tiene que tener signo distinto, ¿verdad? Y entonces, si eso ocurre, recuerden que al final, en la clasificación que nosotros teníamos anteriormente, todo dependía precisamente de esos signos, ¿verdad? De los valores propios. Que si los dos eran positivos, entonces era fuente, ¿verdad? Que si los dos eran negativos, sumidero. Y en el caso de en caso de signos distintos, el punto de silla, ¿verdad? Eh, bueno, aquí hay unos detalles más sobre eso, pero se ve rápidamente aquí, ¿verdad? Que como D es el producto de estos dos, si es negativo, entonces tienen que tener signo distinto y por tanto tenemos el caso del punto de silla, ¿verdad? Si, fíjense, si D, el determinante es positivo y la traza es negativa, entonces esto es negativo. Vamos a ver. Para empezar, dijimos que esto va a ser positivo, ¿verdad? Porque estamos en el caso real es distinto. Entonces queremos ver que si D es positivo y T es negativo, entonces esto tiene que ser negativo. T es negativo, ¿verdad? Vamos a ver. Esto solo dijimos que era mayor que cero, ¿verdad? La raíz pues va a ser mayor que cero. Entonces ocupamos estas afirmaciones que se dijeron acá. Fíjense, t va a ser menor que esta raíz cuadrada. Bueno, más o menos t va a ser menor que esta raíz cuadrada. Reescrito de esta forma, esto va a ser positivo o esto va a ser negativo. Eh, trabajando con esta desigualdad, ¿verdad? Fíjense por qué tiene sentido esto. Estamos diciendo que d es negativo, o sea que este es negativo, con esto sería positivo. T al cuadrado es positivo, ¿verdad? Entonces a un número positivo le estoy restando algo positivo, entonces definitivamente eso lo hace más pequeño, ¿verdad? Entonces esta desigualdad es cierta y entonces se toma raíz, ¿verdad? Para quitar el cuadrado y de ahí obtenemos esta otra desigualdad, ¿verdad? Más o menos t menor que esta raíz. Reescrito de otra forma, pues para cada caso sería así, ¿verdad? Entonces, utilizando esas es que ya podemos decir esto en particular, ¿verdad? Porque teníamos, por ejemplo, bueno, se juntó siempre en una sola, así, ¿verdad? De positivo, vamos a ver, déjenme ver, para no hacer un...
un desorden. Creo que nos va a tocar escribir aquí para no estar ahí solo platicando. Entonces, vamos a ver, déjenme escribir, ya les voy a mostrar ahí la pizarrita. Tenemos t, más o menos, raíz de t al cuadrado menos 4d. Y quiero ver el signo de esto cuando d es positivo. D es positivo y t es negativo. Okay. Y solo déjenme anotar que también teníamos estas relaciones de aquí. No, pero este es un caso aparte, ¿verdad? Este es cuando D es negativo, ¿no? Aquí es D positivo, entonces sí están aparte. Entonces tenemos que analizarlos aparte más bien. Ok, entonces déjenme mostrarles la pizarra. Por aquí. Entonces queremos ver el signo de esta expresión, ¿verdad? Cuando D es positivo y cuando T es negativo. Entonces, partimos de entrada de que t al cuadrado, ¿verdad? Es menos 4d, es positivo, ¿verdad? Porque estamos con el caso reales distintos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que este es negativo, queremos ver el signo de toda esta expresión, este es positivo. Entonces, hay un caso que es trivial, ¿verdad? Si como t es negativo, si consideramos entonces la opción negativa aquí, negativo menos otra cosa, va a seguir siendo negativo. En todo caso, no se ve tan claro que t más, ¿verdad? Raíz de t al cuadrado menos 4d también sea negativo, ¿verdad? Porque podría ser esto más grande que el otro, ¿verdad? Entonces, en este caso, veamos, tengo d positivo, este negativo, esto ya sabemos que es positivo. Pues tengo algo negativo más otra cosa que es positiva. Entonces, ¿cómo aseguramos que lo que queremos llegar es que es negativo, ¿verdad? Que esto es negativo. Ok, para que sea negativo, entonces tendría que ser que este valor en valor absoluto, ¿verdad? Sea más pequeño que este de aquí, ¿verdad? Pero el valor absoluto de esto, como estamos considerando la raíz, ¿verdad? Sería positivo. Déjame pensar. También sería como decir que el valor absoluto de t tendríamos que ver que es más grande, ¿verdad? Que esa raíz. Raíz de t al Creo que cuadrado. por el menos 4 de Eli. Vamos a ver. A ver, elabora ahí tu idea. O sea, Ujú, si solo fuera el t cuadrado, la raíz de t cuadrado siempre ujú, va a ser ujú. t. Entonces, pero Sí. como le restamos 4d y el d es positivo, Ujú. entonces siempre va a ser menor. Va a ser más pequeño. Sí, esto va a ser más pequeño que solo el t al cuadrado. Sí. Ajá. Eh, sí, sí, tenés razón. No te pones a escribir mucho, ¿verdad? Simplemente es decir, ok, le estoy restando algo a esto que es positivo. Si no lo tuviera, solo tendríamos t al cuadrado y me va a quedar t, ¿verdad? Y la raíz es una función creciente, ¿verdad? Entonces, si le tomo algo que es más pequeño, entonces el resultado va a ser más pequeño, ¿verdad? Sí, sí. Bien, gracias ahí por la... Estaba ahí enredando de más con esto, ¿verdad? O sea que solo era ver el comportamiento de la función raíz cuadrada, ¿verdad? Que si solo lo tomara t al cuadrado me quedaría t, ¿verdad? Si lo tomo algo más pequeño, le estoy restando una cierta cantidad, ¿verdad? Porque es positivo, entonces lo hace más pequeño, entonces como la raíz cuadrada, la función es creciente, ¿verdad? Entonces se la tomo algo más pequeño, va a ser más pequeño. Sí, muy bien, gracias. El otro caso, supongo, entonces es similar, ¿verdad? Haciendo una argumentación similar, ahora el t es positivo, d positivo y t positivo. Entonces esto va a ser positivo.
y nuevamente con una argumentación similar para la parte esta de la raíz. En el caso de la resta, que sería como que el que no, tal vez no tan evidente, ¿verdad? Que a la hora de hacer la resta me va a dar algo positivo, pero con ese argumento pues se va, ¿verdad? Entonces en este caso me queda que esto es positivo y tenemos entonces una fuente, ¿verdad? En este otro caso. Además, recuerden que estamos concluyendo eso porque esto me da el signo de los valores propios, ¿verdad? Entonces, si los valores propios son negativos, recuerden que eso lo sacábamos de aquellos exponenciales, ¿verdad? Aquellos exponenciales tendían a cero, entonces las soluciones iban a tender a cero, por tanto cero iba a ser un sumidero, ¿verdad? Y en el otro caso, esto sería el signo de los valores propios, ¿verdad? Positivo, entonces, valores propios positivos era fuente, ¿verdad? En otro caso, fíjense, ya más particular, si el determinante es 0 y t es distinto de 0, entonces vamos a tener un valor propio nulo, que si recuerdan, ese caso estaba como aparte, ¿verdad? Cuando quedaba un valor propio del 0. Y con más razón ¿verdad? Si el determinante es igual a la traza y ambos son 0, entonces los valores propios van a ser 0, y de hecho pues estaríamos trabajando con, a ver, no necesariamente, ¿verdad? Iba a decir que estaríamos trabajando con la matriz 0, pero no necesariamente, ¿verdad? De manera entonces que estos son como aquellos casos que eran un poco ambiguos, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Con los mismos argumentos uno puede seguir, ¿verdad? Y decir, ok, si pasa tal cosa, entonces, por ejemplo, para que esto ocurra, tiene que ser que la traza sea 0, ¿verdad? Y entonces, a partir de asumir que la traza es 0, uno tiene que comprobar, ¿qué tendría que comprobar? Que según esto me quedó un centro. Entonces recuerda lo que habíamos hecho antes. Para el centro, lo que pasaba es que la parte real, ¿verdad? Del complejo tenía que ser 0. Entonces verifico que cuando la traza es 0, la matriz correspondiente va a tener valores propios con parte real 0. Y por tanto, entonces va a ser cierto que me va a quedar. Y además, fíjense el determinante positivo, ¿verdad? Porque ya aquí negativo ya me da otra cosa, ¿verdad? Y en estos otros dos casos, pues sería de ver que aquí, recuerden, asumimos que esto es mayor que 0. Aquí sería asumir que esto es menor que 0. Y las otras condiciones es, en este caso, que la traza sea positiva, ¿verdad? Y ver que ahí me va a quedar fuente, ¿verdad? Y en este caso, que la traza es negativa, ver que me va a quedar en ese caso sumidero. Noten que es una cuestión de ponerse a hacer este tipo de razonamientos partiendo de la hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, sería por demostrar que cuando el determinante es positivo y la traza es 0, me va a quedar un centro. Entonces, ¿cómo pruebo? Agarro las hipótesis que tengo, me pongo a trabajar, y a llegar a lo que ya sabía, que lo que ya sabía era que esto ocurría cuando la parte real era 0, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Similar para los demás para construir todo esto. Noten que aquí pues prácticamente están todas las opciones excepto estos casos ambiguos, ¿verdad? Que siempre son como las opciones ahí un poco más extrañas, ¿verdad? De ahí pues las demás posibilidades están como que agotadas. Entonces, desde cierto punto de vista está como más conveniente esto, ¿verdad? Quizás no tanto porque uno dice, ok, pero si me pasara esto, ¿a dónde lo ubicaría? Bueno, ahí sí digamos que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Porque en esos casos prácticamente lo mejor era, bueno, ver realmente cómo es el sistema para ver el comportamiento de las soluciones, ¿verdad? En caso de que fueran valores propios 0, probablemente la matriz sea 0, entonces el sistema solo va a tener soluciones constantes y solo sería de ver las constantes y ver la dirección que tienen, ¿verdad? Pero de todas maneras no van a ser ni sumideros ni fuentes, no van a hacer nada, ¿verdad? Ningún tipo de los puntos de equilibrio que hemos definido hasta ahora, ¿verdad? Ok. Fíjense algunas observaciones relacionadas con esto. Noten que esto es una especie de representación
en dos dimensiones, ¿verdad? De algo que realmente está en cuatro dimensiones, porque estaríamos trabajando con una matriz, como queriendo representar, ¿verdad? Graficar una matriz, información de una matriz, ¿verdad? De 2 por 2, que tiene cuatro variables, ¿verdad? Que son las cuatro componentes de la matriz. De alguna manera estamos graficando aquí información sobre matrices de 2 por 2 que tienen cuatro componentes, que si lo vemos como una función, ¿verdad? Serían cuatro variables. Y entonces estaríamos representando de alguna manera matrices de 2 por 2 en un plano, ¿verdad? A eso se refiere este comentario. En cada punto, además, por ejemplo, imagínense que tomamos el punto 1,1, por decir algo. Bueno, que no está sobre la parábola esta, ¿verdad? Estaría a donde abajo o arriba. Si t vale 1, t vale 4, 1, 4, y ese está sobre la parábola. Entonces creo que estaría abajo, ¿verdad? El 1, 1. Bueno, el punto es que si agarramos cualquier punto aquí, ¿verdad? Cada punto no es que representa una única matriz, ¿verdad? En cada punto realmente sería una especie de, pensando en álgebra, sería una especie de clase de equivalencia, ¿verdad? De todas las matrices que tienen traza tal y determinante tal, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía, en el punto 1,1 estaríamos representando todas las matrices que tienen determinante 1 y traza 1, que hay una infinidad, ¿verdad? De matrices que tienen ese comportamiento. Y similar, ¿verdad? En cualquier otro punto, realmente estamos representando todas las matrices que tienen ese comportamiento. Y pues eso sí es ventajoso porque estamos diciendo todas las matrices que tienen, por ejemplo, traza positiva, vaya, para ser más específico acá, todas las matrices que tienen determinante positivo y traza cero, pues van a tener centros como puntos de equilibrio, ya relacionándolo con el sistema dinámico, ¿verdad? Con el sistema de ecuaciones diferenciales. O sea que aquí realmente estamos dando un montón de información en esta grafiquita, ¿no? Lo que sí puede cambiar es que, por ejemplo, en algunos casos puede ser que, por ejemplo, en del centro, puede ser que la dirección de las soluciones, viéndolo como trayectoria, ¿verdad? Como que tengo una partícula ahí que está recorriendo las curvas esas. Puede ser que no sea esta la dirección. Si recuerdan, teníamos ahí para determinar si iba en este sentido o si iba en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces, eso no está específico aquí, ¿verdad? Simplemente decimos es un centro. Ya si quiero más información, entonces tengo que ir a hacer lo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? O en todo caso, pues tratar de ver si con algún detalle, ¿verdad? Sobre el determinante o la traza, decir, ok, si la traza tiene, bueno, es cero, no podría decir más. Pero de repente podríamos decir, porque puede dar cero la traza de un montón de formas, ¿verdad? Si la primera componente de la diagonal es tal y la otra es otra, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Como para decir, ok, si tal cosa pasa, la dirección va a ser en un lado, si tal otra cosa pasa, la dirección va a ser hacia el otro lado. Ok, ¿qué más? Lo otro es que fíjense, o que hayan uno o dos valores propios linealmente vectores propios linealmente independientes para el caso de los valores propios repetidos. O sea, eso no se está diciendo ahí, ¿verdad? Que recuerdan, en el caso de los valores propios repetidos, ahí la dificultad es que a veces se pueden hallar dos valores propios linealmente independientes, y si eso pasaba, entonces ese era un tipo de punto de equilibrio, ¿verdad? Si no, entonces había que trabajar con aquellos valores propios generalizados, y eso pues me generaba, perdón, otro tipo de punto de equilibrio, ¿verdad? A ver, Ok, otro tipo de información o de observación. Bueno, este es solo un comentario quizás no tan asociado con eso, ¿verdad? Sino que podríamos ver como que también estamos analizando este sistema en términos de viéndolo como que fuera un parámetro, ¿verdad? Que tiene
entre comillas, subparámetros, por llamarle de una manera, ¿verdad? ¿Qué más? Si tenemos una familia uniparamétrica de sistemas, esta corresponde entonces a una curva en ese plano, ¿verdad? O sea, si tengo, por ejemplo, para ser más concreto, si tenemos un sistema algo así, qué sé yo, X', uy, a veces es un poco incómodo escribir en estas cosas. Por ejemplo, algo así. Verifiquen ahí su micrófono que alguien no tiene abierto. Qué sé yo, una matriz sencilla, ¿verdad? Algo así. Pero fíjense, este sistema depende de este parámetro A, ¿verdad? Y solo de ese parámetro, ¿verdad? A eso se refiere ahí con un sistema uniparamétrico, ¿verdad? Que depende de un solo parámetro. Y entonces, ese sistema, ¿verdad? O esa familia de sistemas, porque son un montón de sistemas realmente, ¿verdad? Si, por ejemplo, si decimos que sea es cualquier real, entonces eso tendría como gráfica una curva en ese plano, ¿verdad? Que sería la curva de todo, porque, por ejemplo, así como lo planteé ahí, pues de repente el determinante siempre va a ser A, ¿verdad? Y entonces la traza va a ser A+1, esa sí va a estar variando, ¿verdad? Bueno, de hecho, en ese sentido los dos van a estar variando, pero el punto es que van a haber un montón de posibilidades, ¿verdad? Van a haber un montón de sistemas particulares, ¿verdad? Que van a ser parte de esta familia, entonces cada uno de ellos representa un punto en el plano, ese traza determinante. Entonces, si yo los dibujo todos los puntos, se me va a generar una especie como de curva, ¿verdad? Aquí en el plano, ¿verdad? ¿Qué más? Fíjense, cuando esta curva cruza el eje T, la parte positiva del eje D, o la parábola esa, ¿verdad? Cruza el eje T, la parte positiva del eje D, o la parábola, si esa curva, ¿verdad? Para la familia esa de sistemas. Entonces, ahí tendríamos una bifurcación, ¿verdad? O sea, para ser más concretos, imagínense que tenemos la gráfica esa, con la parábola ahí, ¿verdad? Digamos que para esa familia de sistemas que estaba mencionando anteriormente, digamos que para esta, resulta que, imagínense que la gráfica correspondiente a ella es esta, ¿no? Okay. Por decir algo, estoy inventando, ¿verdad? Habría que ponerse a experimentar para ver realmente cómo me puede quedar, ¿verdad? Pongámoslo un poco más simple, creo que ahí lo estoy como enredando de más. Pongámoslo como que fuera una recta, que es algo más simple. Entonces, y esa recta represente, por ejemplo, al sistema este que tenía acá, ¿verdad? X', le voy a llamar 1 a esto. Entonces, digamos que esto es la gráfica del sistema ese. Entonces, este punto de acá, por ejemplo, representaría una bifurcación de ese sistema porque estaríamos pasando de una región donde el punto de equilibrio va a ser espiral a otra región donde el punto de equilibrio va a ser, bueno, por lo menos lo que no pierden, fíjense que van a ser puente los dos, pero va a pasar de ser espiral a tener esta forma. Entonces, ahí va a haber una bifurcación, ¿no? Habría bifurcación también cuando toque aquí el eje D porque va a pasar de ser sumidero a ser puente, ¿verdad? Entonces aquí habría otra bifurcación. Y similarmente aquí habría otra bifurcación. O sea que esa familia de sistemas tendría 3 bifurcaciones, que si recuerdan de los primeros ejercicios que hacíamos o que hablábamos, ¿verdad? O que ustedes trabajaron en la tarea, por ejemplo, no es tan sencillo a veces, ¿verdad? Decir cuándo hay bifurcaciones. Entonces, si uno busca una manera, ¿verdad?, de obtener esta gráfica para familias, por lo menos uniparamétricas, porque si no, entonces, si tienen varios parámetros, se complica más la cosa, ¿verdad? Y probablemente entonces sea imposible encontrar esta gráfica para ese sistema, pero en el caso de uno creo que no es tan enredado. Entonces, si uno puede hacer esto, no puede decir automáticamente, ok, cuando A vale tanto, el sistema va a tener tal tipo de punto de equilibrio,
Cuando vale tanto, va a tener tal otro tipo de punto de equilibrio y así, ¿verdad? Entonces estaríamos clasificando el sistema también desde otro punto de vista en comparación a lo que hacíamos antes, ¿verdad? A eso se refiere ese otro comentario ahí. ¿Qué más? Ok, sobre esa clasificación, pues eso es todo. Ahí les voy a dejar algunos ejercicios de tarea para practicar. Noten que lo que sí tiene esto es que es bien práctico, por lo menos para los casos estos concretos que están representados aquí, ¿verdad? O sea, con esto yo ya solo voy a decir, ok, la traza es tanto, el determinante es tanto, entonces el sistema es de tal tipo. En ese sentido, pues es súper práctica esta clasificación. El único caso, los únicos detalles, pues eso es cuestión de las direcciones, ¿verdad? Y lo otro es los casos esos problemáticos, ¿verdad? Que no están representados aquí. Ok, veamos un poco de la otra clasificación. Aquí pues vamos a definir algunos nuevos términos y hay que comprobar, hay que demostrar algunas proposiciones. Por lo menos vamos a comenzar hoy a definir la terminología y para la siguiente clase pues vamos a comenzar a comprobar cosas relacionadas con eso. Entonces, fíjense, como ya hemos mencionado un montón de veces, pues los sistemas dinámicos lo que nos interesa es el comportamiento, ¿verdad?, de las soluciones. Y más que todo, el comportamiento final, porque eso tiene que ver con que, lo pongo entre comillas aquí, como queriendo decir, lo que significa es que si recuerdan, por ejemplo, mucho del comportamiento nosotros lo determinamos diciendo, ok, vamos a ver el comportamiento de la solución cuando t tiende a infinito. Y a eso nos referimos como final, ¿verdad? Que noten que realmente no es que final, porque eso es infinito. Pero por eso entre comillas, ¿verdad? Nos interesa no tanto cómo comienza una solución, sino cuál es el comportamiento que tiene en el límite, ¿verdad? Así que vamos a decir que dos sistemas dinámicos son equivalentes si las soluciones comparten el mismo destino, queriendo decir, por ejemplo, si hay dos sistemas que tienen soluciones que tienden a cero, entonces en ese sentido lo vamos a considerar como equivalentes, ¿no? O si tenemos sistemas que ambos tienen soluciones que tienden a más infinito, por decir algo, bueno, entonces los vamos a considerar en ese sentido equivalente. Pero para hacer esto formalmente vamos a utilizar algo de la terminología que nosotros definimos anteriormente, que era aquella de las phi. Si recuerdan esto, representaba una solución del sistema que satisface esta condición inicial y recuerden que esto hacía énfasis, ¿verdad?, en que las soluciones del sistema que estemos trabajando no solo dependen de la variable independiente que tengan las funciones, sino que también depende de la condición inicial que se escoja, ¿verdad? Y aquí en particular, la anotación se centra como que tenemos condiciones en cero, pero esto también podría variar realmente, ¿verdad? Pero recuerden que eso solo sería una traslación, entonces el comportamiento realmente no va a cambiar, ¿verdad? Salvo en los casos esos de bifurcaciones. O sea, se centra como que tenemos este tipo de condición inicial pensando en que si fuera otro el valor, pues lo más seguro pues solo va a haber una traslación ahí, ¿no? A esta función, reescrita como función solo de x sub 0, se le llama flujo de la ecuación diferencial o del sistema de ecuaciones diferenciales. Y a la función phi de t, o más bien, fíjense que esto es una función que depende de t, ¿verdad? Y escrita así la estaríamos viendo como función que depende de x sub 0, de la condición inicial. Y a esta le vamos a llamar la función t del flujo. Entonces, flujo a la solución particular, pensemos en la terminología de ecuaciones diferenciales. ¿Recuerdan? Allá había solución general, solución particular, que era la solución que se obtenía cuando uno aplicaba ya la condición inicial, ¿verdad? Esa es una función, ¿verdad? Pensemos que solo tenemos una ecuación diferencial. Esa es la solución única, ¿verdad?, que satisface la condición inicial. Única cuando hay las condiciones suficientes, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos flujo, ¿verdad?, a esa solución. Se llama flujo porque realmente no solo estamos pensando en una sola ecuación diferencial, sino que en un sistema, ¿verdad? Y ahí
Hay varias aplicaciones donde esto se utiliza para representar flujos de líquido, ¿verdad? O cuestiones así. Y esta, vista como función de x sub 0, ¿verdad? Le vamos a llamar función t del flujo, ¿no? Ok. Fíjense, ya esta es otra terminología nueva, un poco más teórica, es más topológica la cuestión. Aquí es donde les decía que eso del requisito, como está planteado el requisito, es problemático, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter tanto a la cuestión topológica, me voy a ir lo más encima posible que se pueda. Entonces, fíjense, vamos a definir cuándo vamos a considerar que dos sistemas son similares, así como se describió en palabras acá, ¿verdad? Que si tienen el mismo destino las soluciones, consideramos que son como equivalentes los sistemas. Pero bueno, esto está bien como en el aire, ¿verdad? Y entonces eso es lo que queremos formalizar acá, ¿no? Fíjense, tengo dos sistemas, uno con una matriz A, otro con una matriz B, ¿verdad? Y estos sus flujos, o sea, la función es esta, ¿verdad? Que representan soluciones particulares al sistema. Entonces, fíjense, vamos a decir que los sistemas son topológicamente conjugados o simplemente para ahorrar conjugados, ¿verdad? Si existe un homeomorfismo, que si recuerdan, o bueno, si no saben qué es homeomorfismo, es una función continua, ¿verdad? Y que tiene inversa, y además que la inversa también es continua. Pónganse a pensar, digamos, de las de cálculo, porque son de R2 en R2, pero pensemos de R en R. A alguien se le ocurre un homeomorfismo de R en R. Una función continua que tenga inversa, que también es continua. ¿A alguien se le ocurre una? ¿Nadie? ¿Se durmieron? ¿Están ahí? No, Algún seno podría ser. seno no, porque el seno, el problema es que no es 1 a 1, entonces no tiene inversa, ¿no? Tiene inversa y uno la define, pero solo en un intervalo, ¿verdad? Si recuerdan, cuando uno graficaba el seno inverso, solo la dibujaba de menos pi medios a pi medios, creo que era, ¿verdad? O de 0 a pi, no me acuerdo. La cosa es que se puede definir la inversa, pero solo como que en un pedacito del dominio, ¿verdad? ¿Alguien más le ocurre otra? Que es de esas de R, ¿verdad? De las que miraban en cálculo 1, por ejemplo. Y que sí tenga inversa en todo R, ¿verdad? Y que sea continua también. Bueno, ahí recuerden que hay ejemplos triviales y por lo menos esos a uno se le deben de ocurrir así como, está pero es trivialón. Por ejemplo, y igual a x, una recta, ¿verdad? Es continua, tiene inversa, que es la misma, entonces ya estuvo, ¿verdad? Pero es ejemplo súper trivial, ¿verdad? Quizás no tan trivial, funciones como x al cubo, ¿verdad? La cúbica es continua, tiene inversa, ¿verdad? Que es la raíz cúbica, y también es continua, ¿verdad? La raíz cúbica. Y así, ¿verdad? Hay un montón. Lo único es que estas, fíjense que no son tan conocidas porque van de R2 en R2. Entonces es más rebuscado, ¿verdad? Dar un ejemplo. No trivial, ¿verdad? Porque aquí también serviría la identidad como para dar un ejemplo, ¿verdad? Pero ya para uno no trivial, pues habría que ponerse a escribir un poco más, ¿no? Entonces, eso es homeomorfismo, ¿verdad? Función continua con inversa continua también. Entonces, fíjense, vamos a decir que los dos sistemas estos son topológicamente conjugados o conjugados si se satisface esta condición. Que fíjense que lo que dice, de repente esta condición se lee mejor como de derecha a izquierda, que la función esa evaluada en el flujo, como que de alguna manera, fíjense que transforma el flujo del sistema A al flujo del sistema B, y además como que la puedo meter, digamos, si hablamos así en términos simples, ¿verdad? Como que la puedo meter aquí, ¿verdad? Y fíjense que me quedó aquí adentro ahora. O sea que es una propiedad como
de esas de preservar, así como cuando en estructuras algebraicas le decían a uno, se preserva la suma o se preserva la operación, ¿verdad? De la estructura que se esté trabajando. Aquí, esto es lo que va a lograr mediante esta condición, así para hablarles así solo, como les digo por encimita, es que este tipo de funciones van a preservar la estructura del sistema y hablando aquí de estructura, en esto, ¿verdad? Que si se satisface, ¿verdad? Que si existe esa función que manda un sistema al otro, ¿verdad? Y que satisface esa propiedad, esa función lo que va a hacer es que preserva las propiedades del sistema. De repente puede haber otra función de esas de R2 en R2 que me transforme un sistema de estos a un sistema de estos, por ejemplo. Recuerden que las funciones transforman las cosas, ¿verdad? Y me las pueden hacer que cambien completamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de función es tal que preserva la estructura del sistema, ¿verdad? Y esa es como la forma de describirla. Y fíjense, estamos diciendo una conjugación toma soluciones del sistema A, las evalúa, y lo que me regresa es soluciones del sistema B, ¿verdad? Más o menos es como que una forma de describirla con palabras también, ¿verdad? El tipo este de función. En el caso de R, o sea, si el sistema que estamos trabajando realmente solo es una ecuación, esta definición entonces me va a brindar una clasificación cualitativa de los sistemas de esta forma. ¿Cómo? Fíjense, van a ver 3 clases de conjugación. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener como 3 tipos de sistemas. Solo van a ver sumideros, fuentes y el caso trivial donde todas las soluciones son constantes para el sistema. Entonces, una función de ese tipo lo que va a hacer es que va a mandar ecuaciones que tienen sumideros a ecuaciones que tienen sumideros. Ecuaciones que tienen fuentes a ecuaciones que tienen fuentes. Y ecuaciones que tienen soluciones constantes a las mismas también, ¿verdad? Y aquí lo del nombre de clase de conjugación tiene que ver con aquello de las clases de equivalencia que han visto en otras clases, ¿no? Otras asignaturas ahí para no redundar con lo de clase. Ok, solo debemos enfocarnos, por lo que vimos antes, en las matrices canónicas, ¿verdad? Eso porque recuerden que si el sistema no tiene matriz, no está en forma canónica, pues le hacemos cambio de base para que esté en la forma y así podamos clasificarlo, ¿no? Otra definición, fíjense. Vamos a decir que una matriz es hiperbólica si ninguno de sus valores propios tiene parte real 0. O sea que ahí va incluido también el caso de que, por ejemplo, el valor propio sea real, pero tiene que ser distinto de 0. Entonces, hiperbólico es ninguno de sus valores propios, pueden ser complejos, pueden ser reales. Si son reales, no pueden ser 0. Si son complejos, su parte real no es 0. O sea que estamos dejando por fuera los centros, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y decimos también, como terminología, ¿verdad? Como definición, que el sistema correspondiente es hiperbólico, ¿verdad? Cuando esto ocurre. Fíjense que aquí ya tenemos ya una proposición, pero este tipo de cosas son las que les digo que más adelante las vamos a comprobar. Por ahora solo veamos lo que dice. Tengo 2 matrices hiperbólicas, o sea, con esta misma propiedad. Entonces los sistemas correspondientes son conjugados, o sea, satisfacen esto. Sí, solo sí, las 2 matrices tienen la misma cantidad de valores propios con signo negativo. O sea, si una tiene 2 valores propios negativos, entonces la otra también. Pensando en las de 2 por 2, ¿verdad? Que son las que hemos estado trabajando. Si una tiene un valor propio negativo, entonces la otra también. O si una tiene ningún valor propio negativo, entonces la otra también. O sea que noten que está bien fuerte lo que dice esto, ¿verdad? Bueno, nos estamos centrando solo en esta, ¿verdad? Las que tienen valores propios que tienen parte real distinta de 0, ¿no?
Para eso entonces los sistemas van a ser conjugados, o sea, van a mantener su estructura, ¿verdad? Sí, solo sí tienen la misma cantidad de valores propios con signo negativo. Fíjense que, como les digo, está bien fuerte, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, tiene sentido con lo que veníamos, con la clasificación que hicimos antes de hoy, ¿verdad? Que mucho dependía del signo de los valores propios, ¿verdad? Entonces, lo nuevo aquí es que se está comprobando desde un punto de vista como más teórico, ¿verdad? Más formal, queriendo decir que si uno quiere comprobar este teorema, entonces tiene que ver que existe una función de estas que satisface esta condición. Y entonces se va a preservar la estructura, por tanto, si uno tiene sumidero, el otro también, y así sucesivamente, ¿no? Pero como les digo, ya desde un punto de vista más teórico, y entonces, por lo menos, si ustedes son más pensando, les gusta más, por ejemplo, lo aplicado, lo concreto, entonces esto no es lo más conveniente. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Este tipo de cosas que son más prácticas, muchas veces surgen de un trabajo así bien teórico, ¿verdad? Y ya después solo se utilizan los resultados, ¿verdad? Pero bueno, en este caso no, esto solo es como una alternativa para no quedarse solo con lo práctico, sino que tener también una opción así más teórica, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar mucho en esto, especialmente pensando por la cuestión esa de los requisitos, ¿verdad? Por lo menos las cosas que tienen que ver más con álgebra lineal, pues esas de alguna manera como que se manejan más, ¿verdad? Pero ya las cosas de topología y de análisis, los argumentos, pues muchas veces son más enredados y casi imposibles de entender si uno no ha llevado una clase de esa, ¿no? Pero igual, nos vamos a meter un poco ahí, tratando de no exagerar con los detalles técnicos. Como les digo, la prueba, eso lo vamos a discutir en la siguiente clase, se divide por diferentes casos, pero un comentario como una desventaja de lo que dice el teorema, no diferencia ahí si, por ejemplo, hay un sumidero o un espiral sumidero. O sea, los considera como que del mismo tipo. O sea que, aunque aquí hay una ganancia teórica, se quedan algunas cosas por fuera, porque no estaría diferenciando entre un espiral sumidero, por ejemplo, y un sumidero de los que no son espirales, ¿no? Así que, pues, no es como que la panacea, ¿verdad? Como dice, no es que me resuelve todo, más razón para no quedarnos tanto ahí, ¿verdad? Ok, aquí nos vamos a quedar por hoy. Fíjense que esta tarea que les dejo sobre este capítulo 4, les digo, realice todos los pasos que se piden en la sección 4.3. Aquí me refiero que en esta sección 4.3, fíjense que hay varios pasos, le dan a uno un sistema bien particular y le dicen, bueno, fije A igual a 0, describan, o sea, la tarea es hacer todas estas cosas que me piden aquí, estos 4 pasos que me piden aquí, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que hablamos hoy o en general, ¿verdad, de la clase? Yo, licenciado, tenía una Lili, consulta. Diga. Por parte de todos los compañeros estábamos pensando que existe la posibilidad de poder cambiar el examen, ya que el día del domingo vamos muchos, casi todos, a examen de estructura algebraica, y como sabrás, ese examen es un poco pesadito, entonces Sí. queríamos saber si puede posponer por un par de días el examen, la entrega de la tarea. Lo que podría hacer es hacerlo el lunes, si les parece, pero no sé si todos están de acuerdo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser que aunque haya alguien o aunque sea la mayoría, si alguien, por ejemplo, ya había planeado, y como yo ya les había dicho que el domingo, entonces, si nadie tiene objeción, la podría mover al lunes. Por mí está bien. Pero no sé si alguien tiene alguna objeción con eso. está bien el lunes. Bueno, pues, aunque les diré que yo para eso no considero mucho. Yo me acuerdo que cuando estuve estudiante hubo veces que me tocaron 3 exámenes el mismo día y que le iba a hacer uno. Pero bueno,
para que no digan que soy intransigente tampoco, ¿no? Ok, ¿alguna otra consulta? No, gracias, Lee. Ok. Solo déjenme porque se me puede olvidar y yo soy bien... me presto bastante para eso. Entonces, lo voy a dejar aquí como para que quede eso ya como oficial ahí en los anuncios. Sí, yo me acuerdo también. Pero bueno, si no tienen consultas, pues nos quedamos aquí por hoy y nos veremos entonces, bueno, ahí cuando los convoque nuevamente y siempre pendientes aquí cuando les ponga algún otro video o algo, ¿verdad? Si no hay más consultas, entonces nos vemos. Saludos a todos. Y la tarea también sería para el lunes. Sí, pues podría mover las dos, no habría problema. Ah, bueno, gracias. Ok. Gracias, Lee.